¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 16 de julio del año 2018. Inauguramos nueva cabecera aquí en el grupo multimedia de comunicación La Cerca con el nombre de Inclusión en Clave de Derechos. CERMI Castilla-La Mancha y el grupo multimedia de comunicación La Cerca comienzan una serie de programas para promover la total inclusión social de quien tienen algún tipo de discapacidad. Un acuerdo bilateral socialmente fundamental para abordar la inclusión en clave de derechos. Así las cosas, el grupo multimedia de comunicación La Cerca reitera así, durante su 20 aniversario, que precisamente se celebra este año, su firme compromiso por visibilizar la realidad social de diferentes colectivos, en este caso de la mano del CERMI regional. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, CERMI, CLM y el Grupo de Comunicación La Cerca han llegado a un acuerdo de colaboración por el que se pondrá en marcha una serie de programas que serán producidos y emitidos a través de la plataforma multimedia de esta casa y por los que pasarán como protagonistas los diferentes colectivos y entidades integrados en el propio CERMI regional. El objetivo de estos espacios, que se irán desarrollando bajo una periodicidad más o menos quincenal a lo largo del tiempo y que llevarán por nombre, tal y como han podido ver en la cabecera de este primer programa, Inclusión en Clave de Derechos, será el de ir trasladando al público las diferentes realidades sociales de estos colectivos con el fin último de ser una herramienta útil en pro de alcanzar juntos una verdadera inclusión a todos los niveles para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así las cosas, hoy 16 de julio inauguramos este primer programa para conocer en profundidad, en este caso, a la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha, más conocido por Castilla-La Mancha Inclusiva, nombre que figura en el acta fundacional fechada en Albacete el día 5 de junio del año 2017, si no me equivoco, incluso le puedo decir la hora, hasta a las 18 horas. En esa reunión, para constituir la federación y aprobar los estatutos de la misma, fueron nombrados como parte de su órgano de gobierno las siguientes personas que ya nombro: Enrique Alarcón García como presidente, Encarnación Rodríguez Cáceres como vicepresidenta, Francisco Javier Cebrián Córdoba como secretario, María del Carmen Villar González como secretario de Finanzas y como vocales Marcelino Escobar y Vidal Quirarte Fuentes. Y paralelamente fue nombrado también como gerente de Castilla-La Mancha Inclusiva a Jesús García Verdugo. Bueno, pues paso ya a presentar a algunas de estas personas que acabo de nombrar. A Enrique Alarcón García como presidente de Castilla-La Mancha Inclusiva. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Gracias. Enrique Alarcón García y Jesús García Verdugo como gerente de Castilla-La Mancha Inclusiva. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bien hallados, y como os he dicho en la presentación, aquí ya en el plató de La Cerca y previamente en la sala de conferencias, pues inauguráis este programa que lleva por nombre Inclusión en Clave de Derechos. Bienvenidos, bien hallados, y me imagino que estaréis a gusto, y si no, pues ya sabéis. Agua que no falta, Enrique. Eso es. Muy bien. Bueno, pues decía, no sé si me he equivocado o no, que se funda la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Inclusiva, el día 5 de junio del año 2017, Enrique. Sí. En esa fecha decidimos, aquellas personas que lideramos desde hace muchísimos años, varias de las personas que llevamos en el colectivo de personas con discapacidad física y orgánica en Castilla-La Mancha, 25, 30 y hasta 40 años llevamos trabajando dentro del colectivo y dentro de este sector específicamente, a través de las distintas entidades. Entonces llegó un momento en que vimos que dentro del CERMI no existía en estos momentos, desde hacía bastantes años ya, una fuerza corporativa que agrupara todo lo que era el sector de la discapacidad física y orgánica. Vimos que ello suponía de que se quedaban relegados asuntos importantísimos para la inclusión de las personas con discapacidad física y orgánica. Veíamos claramente cómo el empleo, lo que era la inserción laboral, como lo que era la normalización en accesibilidad universal, lo que era rehabilitación a nivel del mundo rural, y otros asuntos que se quedaban, digamos, un poco desprendidos de una fuerza corporativa que los reivindicara ante la administración a través del CERMI.
y que solamente esa fuerza quedaba relegada a las distintas entidades de las federaciones provinciales o de las otras entidades a nivel provincial o regional. Y decidimos que había que actuar. Y eso fue lo que nos motivó para dar este paso y constituirnos en confederación. Fijaos, si lo teníamos claro de que lo primero que hicimos fue automáticamente solicitar al CERMI nuestra inclusión para ocupar esa parte que estaba ahí vacante y que era imprescindible. Luego habíamos también observado en nuestros análisis de que todo lo que era la realidad de las personas con discapacidad física y orgánica en Castilla-La Mancha, sobre todo en el mundo rural, había creado un desencanto inmenso en los últimos años, porque como había habido con los primeros momentos de la crisis unos recortes tan drásticos del 90% en lo que eran los recursos, las asociaciones se habían quedado sin técnico, sin personal técnico. Incluso muchas de ellas se habían quedado enganchados con algunas deudas y las juntas directivas se habían desmotivado. Los usuarios estaban dejando de ir a las asociaciones, sobre todo porque no les daban servicios, no tenían recursos para ello. Estaba totalmente desmotivado no solamente el asociacionismo de la discapacidad física y orgánica, sino también los usuarios. Esos fueron los elementos fundamentales que nos motivó para dar una respuesta, y como digo, de carácter corporativo, porque entendemos que si no es desde una gran fuerza social, en este caso ya agrupada al CERMI, no íbamos a ningún sitio. A mí me gustaría nombrar, Enrique, a las entidades que estuvieron presentes ese día 5 de junio de 2017, la propia Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Albacete, COCENFE Toledo, COCENFE Cuenca, Asociación Nacional AMIAP de Atención Integral a Personas con Discapacidad, AFANION, Asociación de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, y AIDISCAN, Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha. Creo que es noble. También está integrada COCENFE Guadalajara. COCENFE Guadalajara. En total, esa no la tengo en el acta fundacional. No, porque se integró después. En este momento podemos decir que las entidades que están agrupadas y adheridas dentro de toda la plataforma de la Confederación son en torno a 70 asociaciones. En la actualidad. 70 entidades de Castilla-La Mancha. Los miembros asociados, digamos, numerarios de todas estas 70 entidades representan como mínimo 10.000 usuarios. Así es. 10.000 usuarios. Y luego un dato que creo que es relevante comentarlo es que la discapacidad física y orgánica en Castilla-La Mancha representa el 55% al 60%, prácticamente el 60% de todas las discapacidades en Castilla-La Mancha. Hablamos de prácticamente de ¿cuántos? Más de 90.000 personas. De personas con discapacidad física y orgánica en Castilla-La Mancha. Quiero decir que es una gran fuerza social la que está detrás de toda la confederación. Enrique, vamos a seguir hablando contigo, evidentemente, como presidente de esta confederación. Vamos a darle un turno de palabra a Jesús García Verdugo, que tú vienes, Jesús, si no mis datos no fallan, de haber sido gerente de Down Toledo. Y que comenzaste a trabajar precisamente en Castilla-La Mancha Inclusiva, no sé si el 27 o el 28 de abril aproximadamente. En este mismo abril fue cuando arrancó el equipo técnico a trabajar un poco desde el punto de vista del diagnóstico que nuestro presidente, que Enrique hacía hace un momento. ¿Cuál es el punto de partida de todo el tejido asociativo de base? De mucho descabezamiento, de falta de cohesión en la estructuración del movimiento asociativo, un tono emocional relativamente bajo, porque sí es cierto, y curiosamente yo también me incorporo al movimiento de la discapacidad, curiosamente en 2012. Un momento en el que evidentemente era muy difícil mantener la gestión de las organizaciones, de la atención a los programas, pero si hubo un sector, un colectivo que se vio más vulnerado y con mayores dificultades que otro, fue sin duda el movimiento asociativo de la discapacidad física y orgánica, porque se quedó sin su gran organización de referencia, que era la que apoyaba la estructura a nivel regional, y no solamente los servicios, es todo lo que pasa cuando no tienes interlocución. Lógicamente, todas esas personas se quedan sin poder transmitir su opinión y sus necesidades para, lógicamente, trasladarlo a los gobiernos, a las administraciones públicas,
para informar políticas públicas, para conformar qué legislación, qué ordenamiento jurídico es el más adecuado para responder a un elemento fundamental. Y yo creo que es muy acertado el hilo conductor de esta línea programática, ¿no? El enfoque de derechos. En última instancia, no hay que perder de vista una referencia, y es que estamos hablando de derechos fundamentalísimos de las personas que además ya están incorporados incluso en el derecho positivo español, en tanto en cuanto el Reino Español firmó en su momento la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es normativa de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. Ahí aparecen derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, que tienen que asegurarse por parte de las administraciones y que desgraciadamente pues no se está haciendo, ¿no? Me van a permitir que, al hilo de lo que está diciendo precisamente Jesús García Verdugo, que es el gerente de Castilla-La Mancha Inclusiva, les transmita y les recuerda a muchos de ustedes que la Constitución española, en su artículo precisamente 14, reconoce la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Por su parte, el artículo 9.2 de la norma fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social. En congruencia con estos preceptos, la Constitución en su artículo 49, de forma específica, refiriéndose a personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos. Y en este sentido, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha contempla en su artículo 31 como competencias exclusivas de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la asistencia social y servicios sociales y la promoción y ayuda de determinados colectivos, entre ellos las personas con discapacidad. Y al final todo esto se cumple. ¿Vamos avanzando realmente en normas y en reglamentos? Es decir, lo que dice la Constitución al final, ¿lo vamos cumpliendo, Enrique? Se cumple perfectamente el desarrollo legislativo y normativo. Tenemos un bagaje que es de lo mejor que puede haber en el planeta. Ahora, ¿y su cumplimiento? Sí, a eso me refiero, que si se cumple. Esa es la cuestión. Que si se cumple. Porque teniendo como tenemos leyes maravillosas en el tema de la discapacidad, luego pasa una cosa, que en una gran parte, en una gran medida, quedan en un enunciado de buenas intenciones y de grandes voluntades. Pero con la voluntad no es necesario. A mí me ha encantado también, como decía Jesús, lo que habéis puesto como eslogan inclusión en clave de derechos. De estos programas, inclusión en clave de derechos, porque justamente lo que nosotros reivindicamos fundamentalmente desde Castilla-La Mancha Inclusiva es un cambio de paradigma. Es decir, ya no nos vale el que se sigan elaborando más legislación. Es decir, la legislación ahora mismo ya está saturada. Ahora lo que nos vale es que nos miremos en el espejo de lo que tú acabas de decir de la Constitución y de la Convención de las Naciones Unidas para la Discapacidad, que cumple 10 años desde que la suscribió España. Bueno, pues después de suscribirla, vemos que en materia de accesibilidad, por ejemplo, nos encontramos con la paradoja de que el día 4 de diciembre del 2017 llega a finalizar lo que es el Real Decreto que se establece en el 2013 para que todos los entornos, todos los servicios sean totalmente accesibles, y no se ha cumplido para nada. No se han cumplido. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El Gobierno central acaba de anunciar hace un par de días de que se pone en marcha maravillosamente, y lo felicitamos, el segundo plan de accesibilidad que estaba ya desde el 2014 paralizado. Muy bien, pero como digo, lo que hace falta ahora es llegar a las concreciones operativas, a desarrollar la normativa y, sobre todo, una cosa que nosotros reivindicamos, que la vamos a hacer llegar expresamente al Gobierno regional a través del CERMI, con una propuesta que vamos a elaborar a lo largo del verano, es que se revise el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, que después de 21 años está obsoleto, incluso hasta los mismos técnicos que trabajan en la administración a nivel de accesibilidad, pues reconocen que está obsoleto, y que es lógico. En su momento fue un código
que lo copiaron en muchísimos sitios, incluso en muchos países, porque era modélico, pero después de 21 años se ha avanzado muchísimo y hay que modificarlo. Proponemos su estudio, y un estudio de nuestra mano, como debe ser. Aquí en este caso no tenemos ninguna queja, porque en Castilla-La Mancha todas las leyes que se han hecho referidas a la discapacidad hemos sido nosotros protagonistas. No se ha hecho nada para nosotros sin nosotros, nunca. Y de eso estamos contentísimos. Y va a seguir así, estamos seguros. Entonces queremos que el Código de la Accesibilidad se renueve, pero retomando el incumplimiento del Real Decreto de cumplimiento de la accesibilidad en bienes y servicios, queremos que se establezca una normativa para que sea sancionadora. Y eso lo vamos a exigir. Y además vamos a exigir un régimen sancionador que, por favor, se libre de lo que pasó con la Liondau, que fue la mejor ley que pudo salir, una ley estrella, pero que sin embargo al final, después de enumerar las sanciones y las cantidades que tenían que pagarse por infringir la normativa, pero luego lo que se quedó al final en que se estableció un régimen de arbitraje, con lo cual todo quedó en papel mojado. Todo eso no queremos que pase. Claro. Mirad, hay una cosa que está clarísima. Todavía se siguen dando licencias de apertura, y lo podemos ver aquí, incluso Albacete, que es modélica de accesibilidad, que incumplen normativa de acceso al establecimiento y también dentro. Ahora están de moda incluso poner todo tipo de mesas y accesorios en los cuales con una silla de ruedas no te puedes acercar a tomarte un café, porque o te queda muy alto o no te puedes poner en la mesa. Quiero decir, entonces todo esto tenemos que hacer que fructifique de una manera por todas. A mí me comentaba, yo lo digo, me comentaba Enrique, antes de empezar la tertulia, que casi que me invita a, salvo algunas excepciones que quizás habrá, seguro, estoy convencido, hay excepciones, siempre hay excepciones. Me comentaba que podíamos salir a tomar un café en un Albacete que presumimos de ser una ciudad accesible, y salvo esas excepciones resulta que siempre nos encontraremos algún tipo de escalón o de dificultad a la hora de entrar al establecimiento. En el entorno de este lugar que nos encontramos, que es el centro de Albacete, hemos ido a tomar un café antes de venir aquí, ¿no? Sí. Y entonces habíamos quedado, el que venía con nosotros, que es de aquí de Albacete, es uno de los gerentes que tenemos en Cuenca, desde Castilla-La Mancha Inclusiva, dice, pues vamos a quedar en tal sitio a tomar un café. Digo, me opongo. ¿Por qué? Si hay una terraza preciosa. Digo, sí, pero allí tengo mi no admisión garantizada. Porque yo no tengo por qué estar en la terraza. Y si quiero entrar dentro a tomarme el café. Hay 2 escalones. El que está enfrente, otros 2 escalones. El que está en la calle de enfrente, otro escalón. El que está más abajo, otro escalón. Entonces nos hemos tenido que buscar un poco la vida para tomar un café. Sí, Enrique, acaba. Sí. No. Entonces, por eso decía la importancia que tiene el régimen sancionador, aparte de lo que supone también el que se haga una gran tarea institucional y también desde el colectivo educadora a toda la sociedad, concienciadora. Exacto. Pero fíjate, decir, hombre, es que llegar a los extremos de sancionar, ¿por qué en la mayor parte de España a nadie se le ocurre ya poner el coche, estacionarlo en un reservado, en un estacionamiento reservado para movilidad reducida? Ya es imposible ver a un coche que no lleve la tarjeta. ¿Por qué? Porque sabe que en cuanto lo pongas ahí a los 3 minutos tienes primero la multa y después la grúa. Tristemente es así, pero es que los derechos deben cumplirse, porque sin derechos lo que no hay es dignidad. No podemos ya estar en el paralelismo y en el paradigma falso de que tenemos que hacer cosas para las personas con discapacidad. La sociedad debe ser integradora y normalizadora, donde una persona sin discapacidad no perciba de que hay personas con discapacidad porque hay diferencias en ningún elemento. Eso es lo que llamamos normalización. Claro, normalización. Y donde una persona con discapacidad no entienda o que, disculpa, es que estorbo, o que te digan que estorbas. Ni tú estorbas porque no vas a tener esa conciencia, porque vas a estar totalmente normalizado en una sociedad normalizadora e inclusiva, y la persona va a percibir lo mismo. Y eso sí que es educador. Quitar todo lo que son elementos que dificultan la movilidad en una ciudad, en un pueblo, hace que la persona con discapacidad y que no tiene discapacidad entiendan que eso es lo normal.
Correcto. Permíteme que, todos, claro. Jesús, si quieres, ahondando un poquito más, porque es uno de los temas que creo que es muy importante, que quiero tratar en esta tertulia, este segundo Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2026, exactamente, lo digo porque si quieres te cedo a ti la palabra para que diga exactamente cuáles son los problemas que más os encontráis, que más vais a reivindicar y que más vais a poner encima de la mesa para que salgan para adelante. Aparte de que todo esté regulado por ley. De arbitraje tú me decías que nada. Bueno, fundamentalmente es que no solamente la ley, y yo creo que la ley y un reglamento. Enrique claro. Hacía hincapié. Aparte de culturizar a la sociedad. Que nos encontramos mucho aquello de Romanones, que falta mucho por reglamentar. Necesitamos procedimientos seguros para realmente saber a qué autoridad competente dirigirse en el caso de que haya cualquier tipo de incidencia. Plazos claros también de respuesta, no hacer una reclamación o hacer una denuncia y que realmente se pierda en los procedimientos administrativos. Para eso hace falta tiempos muy tasados, muy concretos, muy cerrados y, lógicamente, pues evidentemente, periodos prudenciales. Mencionaba Enrique el proceso transitorio del Real Decreto Legislativo que regula la legislación general de discapacidad en España, que evidentemente el que lleva más retraso en la implementación de la accesibilidad es la Administración Pública. En el calendario de ejecución, la Administración Pública estaba 2 años antes de los servicios de carácter general. Ni hemos llegado en la parte de las administraciones públicas, ni hemos llegado a cumplir el calendario con respecto a todos los servicios destinados al público en general. Y se está haciendo en última instancia una discriminación. Hay personas que no pueden participar de según qué espacios, incluso con el derecho a ser consumidores, por el mero hecho de que realmente no se reúnen las condiciones, las características. Y para eso estratégicamente tiene que haber normativa muy taxativa y luego, lógicamente, hay que entender que puede haber políticas públicas de incentivo o de ayuda pues a empresarios, a administraciones, para acometer en donde pudiera haber costes de este tipo de actuaciones. ¿Me vais a permitir que sea políticamente incorrecto? Aquí, si no sé si habéis visto alguna vez este programa, sabéis que lo de ser políticamente incorrecto es una cosa que a esta entidad, a este grupo de comunicación, le da exactamente igual. Porque aquí lo que tratamos es de transmitir las verdades y la realidad social. Cuando os veis, por ejemplo, que se hacen muchas leyes que evidentemente emanan de los poderes públicos, políticos, institucionales que salen de las Cortes y son ellos mismos los que las incumplen, quiero decir, ¿cuántas veces te has encontrado tú, por ejemplo, Enrique, parques inaccesibles, fuentes de agua inaccesibles, edificios públicos inaccesibles y todavía te los encuentras? Sí. Cuando todo eso sigue todavía vigente y sin embargo ellos quieren lanzar un mensaje prácticamente poco menos que solo a la opinión privada, ¿vosotros qué decís? Si a lo mejor hay que empezar por ellos mismos. Sí. Era, por ejemplo, al respecto de esto, yo denunciaba en la Comisión de Accesibilidad de las Cortes de Castilla-La Mancha hace pocos días, de que también el colectivo tenemos que cambiar un paradigma de cara a lo que es la accesibilidad. Nosotros mismos. Y también exigírselo a la administración. Claro. Y es en lo que yo denomino como de que ya basta de lo extraordinario que termina incumpliendo lo que es el derecho de todos. Por ejemplo... Sí, porque hay excepciones ninguna. Claro, por ejemplo, a mí no me sirve de nada de que yo me vaya a un pueblo que podría decir muchos nombres de cualquier parte de la región y de aquí de Albacete, y que llegas allí con el coche y paras en la plaza, qué maravilla, te puedes mover donde quieras, todo es accesible en la plaza. Además, las entidades de discapacidad les hemos dado un premio. Ya han salido esos premios en todos los medios y tienen su plaquita, y hasta a nivel de político también se ha reforzado eso. Porque hemos entendido hasta ahora de que lo extraordinario es la norma. Lo extraordinario no es la norma. Eso es lo que nos dice que algo se está haciendo mal. Es verdad que hay que motivar, estimular, facilitarle que se haga eso, pero lo que no puede ser es que tú vayas a un lugar, como ahora, por ejemplo, la intervención que se está haciendo aquí en Albacete, loable y maravillosa, y que todo va a quedar a pie de calle, pero que luego unas calles más allá ya no te puedes mover. Claro, es lo que se visualiza. Claro, entonces no nos sirve eso, porque eso es muy dado en la política incumple, y eso incumple lo que es el derecho. Eso va en contra de lo que es el espíritu de las Naciones Unidas para la discapacidad, porque lo que se entiende por una accesibilidad inclusiva es un desarrollo
paulatino, con los ajustes necesarios. E integral. Evidentemente, pero debe ser integral. Y desde su propia conceptualización, Integral, el concepto de diseño, el diseño universal y para todos. O sea, entendiendo que realmente es una cosa. Y no solo lo que se visualiza y vemos. Exactamente, tú no puedes llegar a un sitio y que te puedas mover en 50 metros cuadrados y decir qué bien se está aquí. Pero es una jaula. Como se me ocurra salir por cualquier calle, es una jaula, no te puedes mover de allí. Entonces eso, y luego hay cosas que pasan desapercibidas, pero que crean mucho dolor a nivel de autoestima. Por ejemplo, los cajeros automáticos. Tú no vas a escuchar a nadie que hable de los cajeros automáticos. Pues a mí me ha sucedido multitud de veces de por cualquier circunstancia tener que recurrir a llevar dinero en efectivo y claro, pues voy solo, he tenido que recurrir a personas que pasen por la calle, pues a decir que, oye, por favor, eres tan amable de ayudarme que tengo que sacar dinero del cajero automático. Primero, hoy día como la gente tiene tanto miedo de que pueda pasar cualquier cosa, pues la gente le cuesta mucho hacerlo, pero además es que es una humillación, porque en tu dignidad propia tener que decirle a una persona que te ayude en algo tan íntimo como es que tú estés pulsando tus datos de tu economía. ¿Qué trabajo cuestan los cajeros automáticos si tienes dos en un lugar, o aunque no sean todas las entidades, pero que haya estratégicamente, que sean accesibles, que yo me pueda acercar, que pueda meter la silla de ruedas debajo del cajero y que yo pueda hacer mi gestión económica allí? Cosas pues de señores de la banca, banqueros todos, claro. Por favor, atiendan la petición más que loable y digna de Castilla-La Mancha Inclusiva y concretamente de Enrique Alarcón García, que es su presidente. Llevas toda la razón, qué duda cabe. Sí, pero por esto decía Manuel que reivindico y reivindicamos en Castilla-La Mancha Inclusiva ese cambio de paradigma, de que por favor dejemos de considerar lo extraordinario como un valor. El valor está en el desarrollo de la normativa cuando se hace un diseño universal, que sea integrador y normalizador para todas las personas. Que sea muy loable el que se hagan ese tipo de intervenciones, pero de nada me sirve que el centro de una ciudad, como aquí por ejemplo Albacete, sea totalmente maravillosa para moverte y que 3 calles más allá te metes en una acera y al final llegas a un punto donde tienes que hacer otra vez vuelta a la casilla de salida, porque no encuentras un rebaje. Y eso... Sí, eso pasa aquí y en los pueblos no digamos, porque los más castigados de esto son el mundo rural. Porque en el mundo rural, a lo mejor la plaza, últimamente que está muy de moda, se hace una plaza muy bonita, pero luego no hay ninguna acera accesible, no hay ningún bordillo, no te puedes mover en ningún sitio. Y eso tenemos que decir que las administraciones públicas están incumpliendo, se llenan la boca diciendo accesibilidad, llega un montón de dinero, porque llega un montón de dinero a las administraciones para hacer este tipo de intervenciones y las hacen mal o no las hacen o no las generalizan. ¿Cómo se podrían implicar, Enrique, Jesús? Digo, ¿cómo se podría implicar? Me imagino que de una manera muy importante. Por ejemplo, las federaciones de asociaciones de vecinos de las distintas localidades, en eso que estáis comentando. ¿Las de vecinos? Sí, las federaciones de asociaciones. Yo creo que es una cuestión. No digo a la hora de que en sus barrios exista accesibilidad, claro, de reivindicar a las instituciones que correspondan. Claro, pero fíjate lo que me dices y perdona, Jesús. Sí. En las comunidades de vecinos, cuando todavía... Digo federaciones de asociaciones de vecinos, no tanto... pero cuando todavía tenemos comunidades hay un montón de comunidades donde vive gente esclava totalmente en su casa, prisionera en su casa porque no puede bajar ni al portal. Yo he comentado algún ejemplo. Y que los propios vecinos pues no quieren hacer derramas o comprometerse en mejorar la accesibilidad. Algunas veces está, porque por ejemplo hay ayudas para ello y sin embargo los vecinos no quieren. Conocemos casos tan peregrinos como el de personas que viviendo después de tener una paraplegia en una tercera planta, en su casa tienen que irse después de estar años diciéndole a los vecinos, por favor, que no puedo bajar a la calle, que me tiene que bajar mi marido y mi hijo en hombros. Eso con esta ley se soluciona. Bueno, realmente habría que modificar la propia legislación de propiedad, de propiedad horizontal. Son muchas cosas las afortunadamente el gobierno acaba de anunciar, la ministra, de que también han sacado del cajón, que lo llevamos reivindicando años, la ley de propiedad horizontal. Así es. Y ahí sí que esperamos el que se vaya avanzando. Hay una cosa que yo creo que no hay que perder de vista sobre los derechos fundamentales. Pero es que va muy lento todo esto, ¿no, Enrique?
¡Qué valentísimo! Sobre todo, y con retraso en la agenda, evidentemente, que llevamos más de una década de un retraso perentorio. O sea, y esto yo creo que hay que hacérselo comprender a todos los vecinos. Las necesidades de movilidad de una persona no se vota, ahí no hay democracia. O sea, estamos hablando de dignidad y estamos hablando de derechos fundamentales. De derechos fundamentales. O sea entonces, claro, eso no está sujeto al albor de las mayorías de voluntades subjetivas de los propios vecinos. Y yo creo que sí que nos toca hacer una labor muy importante para que haya una implicación a todos los niveles, que los propios profesionales del mundo de la arquitectura, del mundo de los que arrancan en la función pública, los secretarios interventores de los ayuntamientos, los propios alcaldes a través de la FEN, vayan teniendo una formación, porque sí que hay un déficit formativo muy alto, para que el diseño sea desde el principio. O sea, que la propia mentalidad, y es una cuestión de paradigma mental, se vea toda actuación con una visión de accesibilidad de carácter general y no solamente de barreras solamente físicas, sino muchas otras barreras que impiden pues participar en pie de igualdad. Estábamos hablando esta mañana, por ejemplo, chavales jóvenes, sobre todo es muy preocupante la situación de chavales jóvenes desde la preadolescencia que no pueden estar en muchos espacios en pie de igualdad con los de su edad. Eso al final lleva a un retraimiento, a una pérdida de relaciones sociales, eso afecta a la autoestima, eso afecta al autoconcepto, claro. Y lógicamente va a determinar de manera negativa todo un proyecto vital a futuro. Sí, fíjate en este aspecto, hablar de los jóvenes en la integración, que se puede hablar del ocio, pero Manuel, pero en el tema del turismo. En el tema del turismo, para encontrar tú ir con tu familia a un hotel, a cualquier parte de España, donde tú puedas decir que hay una habitación que es accesible, que desde la entrada hasta la habitación al baño el aseo también sea accesible, te las ves y te las deseas. Y luego cuando no hablemos de la mala praxis dentro de lo que es el sistema hotelero, porque hay veces que yo cuando he llamado me he encontrado con que sí, había una habitación, teníamos una habitación o dos accesibles, pero como no se pide mucho, pues le hemos dado a una familia que ha venido y como quería una más ancha y más cómoda se la hemos dado. Digo, pero bueno, ¿y usted cómo se le ocurre hacer eso? Esa habitación usted no se la puede dar a nadie. Porque esa habitación tiene que estar reservada. Pues si es una falta de formación por parte de las si personas a última hora, en las últimas horas, no hay demanda, pues si usted quiere, pero no la coja desde el principio, porque impide, 2 o 3 personas con discapacidad quieren ir a un entorno vacacional y no podemos. ¿Cómo estamos, Enrique Jesús, en España en relación a esa motivación, concienciación de las conciencias, evidentemente, a ese nivel cultural, educativo, al respecto de entender realmente que la discapacidad es un derecho que está normalizado, pero que en la realidad no cuaja, conforme vosotros estáis diciendo, con el resto de países europeos, posiblemente del norte, Dinamarca, Finlandia, Suecia, que en este sentido creo que son los más avanzados. Noruega, no sé. ¿Cómo estamos? No sé, Jesús. Hay un discurso social que sí es favorable y es positivo, pero evidentemente no existe la práctica cotidiana de tener esa interiorización. Como también las administraciones públicas van con un gran retraso con respecto a la respuesta, pues lógicamente nos encontramos que a efectos prácticos esa teoría, ese buenismo desde el punto de vista de la valoración o de la opinión, pues no tiene una práctica cotidiana. Y ese es el gran reto. Yo lo que observo desde el punto de vista mediático, observo porque claro, lógicamente estamos intrínsecos en los medios de comunicación, en la información constante. Lo que sí veo es que por parte de Europa, por lo menos las noticias que saldrán al respecto de la discapacidad, no son muy mediáticas. No los medios de comunicación no suelen, sobre todo los públicos, que son los que debieran, no suelen plasmarlas mucho, visualizarlas mucho. ¿Vosotros qué decís al respecto? Sí, yo lo que diría que el movimiento que tenemos en España asociativo es único, yo creo, en el mundo. ¿Verdad que sí? Y es el mejor que hay. Es reivindicativo, es concienciador, es motivador, es modélico, ¿no? Y yo creo que en esto gana lo que es la persona con discapacidad en España. Gana, porque va adquiriendo a través del tiempo, muy lentamente, un estatus de dignidad que es, yo creo que es superior. Porque no solamente basta el tener el acceso a todos los servicios, lo más normalizados posibles, las menos barreras posibles, pero el autoconcepto propio y el concepto de la sociedad hacia la discapacidad, yo creo que es mejor
yo he viajado por casi toda Europa, yo creo que es casi mejor en España el que tenemos, que hay más conciencia. Luego, por otra parte, a nivel de España, yo que llevo 42 años en la silla de ruedas, Sí. y ya desde los 22 años, tuve el accidente a los 20, a los 22 empecé a salir. Y empecé a subir a trenes, empecé a subir a metros, a autobuses, aviones, pero todo era inaccesible. Además, recuerdo la sorpresa de la gente siempre que viajaba a cualquier lugar, porque no veías nunca a nadie con silla de ruedas. Además, eso era como una ofensa. Uy, pero en silla de ruedas en la calle, yendo a algún sitio, eso era lo más anormal que se podía hacer. Igual aún encima parecía que molestabas. Y hoy día, no, era Es que algo era- extraño. es increíble, sí, Era algo por eso. extraño, pero hoy día, 40 años después, cuando yo, por ejemplo, voy por la calle y a lo mejor voy a subir al autobús, en muchísimas ocasiones hay gente, tanto joven como mayor, que se te acerca y te dice, necesitas ayuda, pero tú captas un te necesitas ayuda normal, sin ningún tipo de paternalismo, ya. ni de De lastimeo, protección. ni el pobrecito, no, cosa que pasaba hasta hace pocos años. O sea, la sociedad española a nivel general ha pegado un giro, un avance en concienciación y también a nivel mental muy importante. ¿Qué falta? Pero el paso que hemos dado ha sido un paso enorme. abismal, totalmente abismal. A mí me encanta el paso que se ha dado ahí. Ahora, también te digo una cosa. Hay cosas muy mejorables y muy importantes. Mira, hace unos días, no me imagino que lo sabréis, Naciones Unidas le mandó un documento a España donde denunciaba cómo España está incumpliendo a nivel de educación la Convención de Naciones Unidas y le exigía que inmediatamente lo corrigiera. Y es que más del 20% de los alumnos con discapacidad siguen todavía en centros especiales. Pero ¿cómo puede haber una segregación todavía en España en la educación? Problemas de la segregación. Aparte de que Hace poco, en otro programa que hicimos, también hablando de la discapacidad y tal, Sí. se hablaba de esto. Claro, aparte de lo inaudito que todavía eso pase a estas alturas, es que se priva a los niños desde pequeños a convivir en la normalidad con la diferencia. Con lo cual, estos niños, si compartieran el colegio desde pequeños, los que no tienen discapacidad verían con toda normalidad a una persona con discapacidad. De todas maneras, desde los poderes públicos, sobre todo de los medios de comunicación públicos, se tenía que mentalizar muchísimo más, Hay un déficit concienciar inmenso. muchísimo más, porque efectivamente hay un déficit de poner en valor la importancia Muchísimo. de esa normalización Muchísimo. que tú estás diciendo. Que sí es cierto que a nivel individual y colectivo vosotros lo estáis viendo, que es así, pero que por parte de las administraciones públicas a nivel de medios de comunicación no se ve y debería de haberlo, porque para eso están los medios de comunicación públicos. Y podrían hacer un gran bien, es que deberían hacerlo. Claro, hombre, por supuesto, claro que sí. Y deberían hacerlo, sí, sí. Un tema para ir luego, como decimos en Albacete, acabando. Pero no quiero dejarlo en el tintero ni muchísimo menos, como es el tema de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado de Castilla-La Mancha, porque me consta que es un referente. Claro. Bueno, yo creo que tiene una parte importante y es que pierde de vista ese hiperproteccionismo. Las personas que para el proceso de toma de decisiones necesitan algún tipo de apoyo, que puede darse por muchos motivos, porque puede darse por, lógicamente, situaciones de discapacidades sobrevenidas o situaciones de procesos de demencia que puedan venir a lo largo del tiempo, pero al final deja a la persona determinar su proyecto de vida. Y que haya una labor comisaria por parte de las administraciones públicas de que ese proyecto de vida se quede plasmado en un documento que vincule a todas las partes y de obligado cumplimiento. Y eso yo creo que es un cambio de referencia e introduce pues esa protección normativa a algo que siempre ha estado en la preocupación de familias, personas, ¿Es la ley que estabais colectivos. esperando? ¿Es la ley, Enrique Jesús, que estabais esperando? Sí, pero con matices. A ver. Por ejemplo, yo vería algunos matices. Uno de ellos, se incide demasiado en la ley y luego ya, cuando se vaya a desarrollar la normativa, ya lo hemos comunicado mucho en los ámbitos de los poderes públicos, de que se quiere insistir demasiado a nivel de discapacidades intelectual, mental, pero la discapacidad física queda un poco descolgada. Entonces, creo que también debe incidirse ahí, de que no solamente sea
que no pase como pasó con la ley de dependencia, que al final lo que se hizo fue, al principio, era todo para las personas mayores, ¿no? Y nos quedamos descolgados las personas con discapacidades, ¿no? Pues aquí que no pase lo mismo, que entren todas las discapacidades. Porque si no, al final va a pasar una cosa. Uno de los fines últimos que tiene que tener esa ley, por lo que estaba planteando Jesús, es lograr espacios de autonomía personal. ¿Qué es lo que te da dignidad? La autonomía personal es lo que a mí me da dignidad, el ser autónomo. Claro. Con los apoyos necesarios, con todo lo que queramos, pero eso es lo que a mí me hace tener dignidad. Claro. Entonces, cuando esa ley incorpore todos los itinerarios para que se vaya firmando cada vez más la autonomía personal y que se integre a las personas con discapacidad física también, ahí será muy importante. Porque, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos revela mucho y nos duele, sobre todo los que estamos en espera, es el de que la ley de autonomía personal para la vida independiente no se desarrolla todo lo suficientemente que se debería desarrollar. Por ejemplo, la figura del asistente personal, de la asistencia personal, va muy lenta. Aquí en España, en Castilla-La Mancha, creo que tenemos sobre 10-15 personas que tienen asistencia personal, pero eso no es significativo, porque sin asistencia personal, ¿qué es lo que termina pasando? Sobre todo en el mundo rural, esto es terrible. Lo que termina pasando es que en el circuito de ir agravándose la persona por falta de opciones de integración laboral, social, etcétera, lo que termina es empeorando a nivel de salud general. Y en ese agravamiento de empeoramiento de su salud, lo que termina es institucionalizado. A mí me duele. Y siempre fuera de su entorno, que es lo verdaderamente grave. Claro, a mí me duele muchísimo ver que hay centros en todos los sitios donde hay personas con discapacidad física y que está institucionalizada. Y tú lo ves, hablas con esta persona y dices, si esta persona tenía que estar viviendo o en un piso compartido, o tenía que estar viviendo con amigos, o con los apoyos necesarios en un piso donde él quisiera, ¿por qué tiene que estar esta persona institucionalizada? Con lo que supone eso de derrota de la dignidad humana. Claro. Una cosa es que tú lo quieras, pero si tú no lo quieres, si tú no lo decides, ¿por qué tiene que ser la única salida, no? Entonces, esa dignidad de autonomía que tú reivindicas. Claro, esta ley es la parte debería, de la ley que en última instancia, fortalecer lo que es la autonomía personal a todos los niveles que se pueda, con las discapacidades según su tipo de discapacidad, pero en las físicas, acrecentar y desarrollar todo lo que se pueda, lo que es la autonomía personal. Sí, Jesús, no, fundamentalmente, es que ese marco normativo puso en marcha servicios fundamentalmente en una parte que era de atender la dependencia, pero una bandera fundamentalísima es la promoción de la autonomía personal. Claro. Y es intentar que la persona mantenga sus mejores cotas de autonomía el mayor tiempo posible. Evidentemente puede haber realidades sobrevenidas, pero en última instancia la voluntad de la mayoría de las personas es estar en su entorno. Y lógicamente eso solamente se consigue con apoyos de carácter personal, domiciliarios, otros recursos de apoyo, métodos de teleasistencia avanzada, etcétera, que pueden permitir que la persona se mantenga, servicios complementarios de rehabilitación de carácter itinerante frente a la institucionalización, porque la institucionalización siempre supone un arraigo. Si tiene la suerte la persona de terminar en un recurso de referencia a 15, 20, 25 kilómetros, pero en última instancia le sacas de sus amistades, de sus entornos familiares. Entonces, vosotros, como resumen de, si lo he entendido bien, de esta ley de protección y apoyo garantizado, que es un referente en Castilla-La Mancha, en todo caso, a nivel nacional, ¿consideráis que, en cualquier caso, siéndolo así, va más apuntada hacia el aspecto de las personas con discapacidad psíquica que física? En este momento, me atrevo a decir que sí. Falta todavía su desarrollo reglamentario y en ese tenemos que estar bastante ojo a visor de cómo se termina ajustando. Primero, en la determinación de los parámetros éticos, de cómo se determinan esos itinerarios vitales, cómo se asegura realmente la voluntad, de tal manera que sea la voluntad de la persona con discapacidad, porque puede ser, pues eso, evidentemente, ya en las propias formulaciones de presentación de la norma tenía una vinculación muy directa con la discapacidad intelectual. También hay otras personas que tienen aminorada su capacidad de toma de decisiones, personas con enfermedad mental, personas con demencias sobrevenidas y demás.
un amplio espectro que deja fuera de esa tutela garantizada a muchas otras personas que pueden verse en una situación de absoluta soledad familiar, etcétera, que necesitan que la administración pública vele indirectamente por el aseguramiento de sus derechos y que queden plasmados los derechos en un proyecto de vida que pueda ser asegurado a lo largo del tiempo. Una cosa para ir ya acabando, hay muchas diferencias, Jesús, Enrique, entre las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos, instituciones de todo tipo a nivel nacional al respecto de las leyes que rigen o que no rigen, porque no haya leyes, la defensa de la discapacidad física o psíquica. ¿Hay unión en este sentido? Realmente podemos hablar de 17 sistemas, a eso me refiero. Porque aunque en el punto de vista normativo no haya tanta dispersión, hemos hablado de la ley de Castilla-La Mancha, por un lado. Sí que es cierto que falta mucho de estructurar los propios servicios. Por ejemplo, sí que es cierto que para nuestro colectivo una buena coordinación o estrategia de carácter sociosanitario es fundamentalísima. Claro. Pero eso en muchas ocasiones, por la propia conformación de los departamentos administrativos, pues adolece de esa oportunidad, ¿no? De una estrategia en la cual los recursos de servicios sociales, los recursos sanitarios, los propiamente sociosanitarios, pues puedan dar respuesta a las personas en todas las partes del territorio. Evidentemente, esos recursos están muy lejanos a las personas del medio rural. Hay una cosa que habéis comentado al principio y que no quiero pasar porque, bueno, primeramente queríamos hacer una pincelada de lo que es Castilla-La Mancha Inclusiva y sobre algunos aspectos al respecto de determinadas leyes que ya están en marcha, de lo que vosotros opináis, pero me llama mucho la atención, me lo habéis repetido también en la sala de juntas, que en la anterior etapa política hubo un recorte tú me decías, Enrique, de un 90%, sí, de determinadas partidas presupuestarias hacia determinados colectivos de discapacitados. Lo que no sé es cómo os las arregláis, hijo, para poder salir de todo esto. Pues mira, por ejemplo, una entidad que tenía más de 100 trabajadores a nivel regional, que era COCENFE Castilla-La Mancha, más de 100 trabajadores, tenía servicios de formación, de empleo, de rehabilitación itinerante por todo lo que eran las zonas rurales más deprimidas de toda la región, y tenía oficinas de accesibilidad, de apoyo técnico en todas las provincias de la región. Y todo eso desapareció de un día para otro. Pero así, o sea, no hubo voluntad política ni siquiera para negociar partidas. ¿Y cómo vive uno el día a día cuando te recortan el 90%, que es prácticamente decir, ya no existe? Bueno, pues el día a día la entidad desapareció. No, ya, eso me refiero, claro. Claro, la entidad desapareció, pero el problema estaba en las entidades federadas, las entidades más pequeñas. Algunas han desaparecido, otras todavía siguen endeudadas, aunque sean con cantidades pequeñas, y lo más dramático, sobre todo en el mundo rural, que desapareció todo el personal técnico. Quiero decir, las entidades tienen dos elementos fundamentales de su acción psicosocial, que es lo que es las juntas directivas, el aspecto político, ¿no? Que lo que hacemos nosotros es transmitir toda nuestra experiencia de años de estar en la lucha reivindicando de cómo vivimos la discapacidad, qué problemas nos encontramos, cómo los vamos solucionando, y es donde la persona se acerca a nosotros y nosotros podemos informar, asesorar, acompañar, pero luego hace falta itinerarios lógicos, pedagógicos, para que la persona vaya cogiendo un proceso inclusivo, y eso requiere forzosamente personal técnico capacitado. Quiero decir, porque no vale simplemente la buena voluntad, sino que si una persona necesita que se le acompañe a nivel de psicopedagogía, hay que poner recursos económicos. Exactamente. Hay que poner, para Mira, acabar, hay que poner recursos económicos. Lo más duro de todo fue el tener que perder el servicio de inserción laboral, que es una de las cosas que estamos reivindicando desde Castilla-La Mancha Inclusiva. Porque nosotros entendemos que una persona puede no ser considerada con discapacidad ya en una sociedad normalizada, pero una persona con discapacidad que no está dentro de lo que es la inserción laboral, queriéndolo y necesitándolo, esa persona sí que es una persona con discapacidad y totalmente humillada en su dignidad. Una cosa que tenemos clara: todo lo que supone la cuestión del empleo,
yo también lo comunicaba a distintas personas de las consejerías. Es decir, ¿por qué no cambiáis el chip de cómo se tiene como un gasto social? El gasto social, no os dais cuenta, pero lo que estáis haciendo es una función asistencial, paternalista en el fondo, de quedar bien delante de la población, delante de los medios y mostrar una buena voluntad. Digo, pero eso no es transformador de la sociedad. Es decir, si la persona no tiene un itinerario completo, lo que llamamos nosotros una cadena de inclusión, una cadena inclusiva donde todos los eslabones tengan una secuencia y que no falle ninguno, la persona con discapacidad, tú lo que haces es hacer un gasto social de derroche, porque vas poniendo parches, dinero sin sentido y con buena voluntad. Claro, porque no hay una trazabilidad lógica. No hay una trazabilidad lógica. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Una persona tiene que iniciar un proceso donde se le escucha, se le hace un perfil psicosocial, se le hace un perfil sociolaboral, y esta persona puede ir perfectamente a una empresa y sin ningún problema, y tiene una productividad igual o superior que cualquier otro trabajador. Bueno, pues hemos conocido, creo que un poquito más en profundidad, lo que es Castilla-La Mancha Inclusiva, esta confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla-La Mancha. Ha sido un verdadero placer, Enrique, Jesús. Sé que nos habrá faltado mucho tiempo para decir muchísimas cosas, estoy convencido, pero bueno, por lo menos yo creo que el aspecto reivindicativo hemos sido capaces de ponerlo en valor, sobre todo vosotros, sí. Enrique, Jesús. Bueno, pues ha sido el primer programa, lo habéis inaugurado, este primer programa de inclusión en clave de derechos que hacemos en colaboración con CERMI Castilla-La Mancha. ¿Habéis estado a gusto? Bueno, totalmente. Bueno, pues yo me alegro un montón. Enrique Alarcón García, presidente de esta nueva Confederación de Castilla-La Mancha Inclusiva, y Jesús García Verdugo, gerente de esta misma plataforma. Estoy convencido de que nos vamos a escuchar, a ver o a oír muchísimas veces, o por lo menos a leer. Ese es mi deseo. Eso esperamos. Porque como bien dice este programa, Inclusión en Clave de Derechos, lo que pretende es ni más ni menos ni más que concienciar y motivar conciencia para la gente, para que la gente sepa que esto es una cuestión de normalización, ni más ni menos. Pues muchísimas gracias, que sean felices. Ya saben dónde vernos, en lacerca.com, siempre cuando quieran.